Muy bien, vamos a darle de inmediato la bienvenida al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Primero, para una reflexión sobre esta necesidad que tenemos todos los peruanos de escuchar a ambos candidatos y además no solamente cumplir con un acto de tradición de las últimas décadas, sino de una necesidad, como tú dices, profunda de saber exactamente a qué atenernos en el momento que tomamos la decisión del voto. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, Carlos, Fernando, buenos días. Mira, la pregunta cae por sí misma, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones como institución, que es la máxima institución electoral en un contexto como este, ha dicho que no tiene el derecho legal de exigirle a los candidatos que se pongan de acuerdo. Pero sí hay una exigencia moral que está por encima de las voluntades que puedan aterrizar una fecha y una hora para que el país conozca qué cosa plantean cada uno de los candidatos. ¿Cuál es su posición sobre eso? Bueno, con el mayor de los respetos quisiera matizar, declarado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, el comunicado del día de ayer va en esa línea. Gran parte de nuestros problemas es justamente la ausencia de un debate público liderado, protagonizado por nuestros políticos sobre los principales problemas que nos afectan y que determinan nuestras vidas. Es algo que necesitamos urgentemente, desesperadamente. Lo dijimos en un informe de hace más o menos 2 años y algo más, tal vez 3, en un informe que se llama El valor del diálogo. Los políticos no pueden estar ausentes del debate público permanentemente, no solamente en la campaña electoral, sino en todo su ejercicio cuando llega a un cargo, porque es la mejor forma de descubrir y entender lo que los políticos piensan, lo que quieren para el país. Tenemos que comprender el valor del debate democrático. El debate no son gritos, pullas, insultos. Necesitamos argumentos sobre la salud, la educación, la infraestructura, la reconstrucción de la economía, cómo vamos a combatir la pobreza, las desigualdades, los grandes desafíos o las grandes cuestiones que tenemos al frente, cómo articulan esos argumentos, cómo dialogan sobre estas grandes cuestiones, porque es el debate, los argumentos, las razones, y el contraste con la realidad, lo que nos va a dar a nosotros motivos para votar por uno u otro candidato. No hay que olvidar que en la primera vuelta más del 75% no han votado por ninguno de los 2 candidatos. Entonces ellos tienen que conquistar el voto, no pretendan que el voto se les entregue, se les obsequie. No existe nada más antidemocrático, nada más contrario al sistema constitucional que la ausencia del debate. De manera que la Defensoría, por eso dice en su comunicado, demanda a los candidatos debatir estos temas que nos van a afectar a todos los próximos 5 años. Defensor del Pueblo, buenos días. El comunicado que ustedes han publicado termina con un párrafo dirigido precisamente al Jurado Nacional de Elecciones, en el que ustedes solicitan que en el marco de sus competencias incluya los temas relativos a la defensa de la democracia y a la separación de los poderes, porque en el párrafo anterior ustedes recuerdan cómo hemos vivido durante los últimos años en lucha permanente entre 2 poderes del Estado. Díganos, por favor, qué cosa es lo que espera y cuándo que conteste el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en primer lugar, como decíamos, el debate es inexcusable, pero no cualquier debate. No un debate que se negocia, no un debate que señala yo quiero abordar este tema o este otro, sino debates que tienen que ver con los derechos fundamentales, con reconocer que los alcances respecto de determinados derechos no hay posibilidad de retroceder. Esto se llama principio de no regresión. Sobre la división de poderes, es decir, que entiendan ambos
que cuando acceden al Ejecutivo no tienen posibilidad de desmontar, de militar, de ni siquiera someter a las demás instituciones. Y sobre todo, comprender ambos poderes, porque aquí estoy hablando ya del Legislativo y el Ejecutivo, los dos poderes políticos, que tienen una obligación, que es el deber de cooperar, que lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional. No están allí para horadarse, para debilitarse mutuamente y hacernos transitar, como ha sucedido estos últimos 15 años, en una crisis política permanente que nos ha conducido a una situación de absoluta ineficiencia en la gestión pública y debilidad frente a todos estos problemas, empezando por la crisis sanitaria. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre un hecho ocurrido el día de ayer con el candidato Pedro Castillo, quien fue justamente a la Defensoría a presentar una solicitud manifestando que se respeten sus derechos constitucionales y fundamentales y que ve una amenaza de riesgo hacia su vida. En este caso, ¿qué acción le competiría a la Defensoría? ¿Va a tomar alguna acción con respecto a esta denuncia presentada por el señor Pedro Castillo? Y si usted considera esto una especie de contradicción, porque hace unos días el señor Castillo deslizó la posibilidad de desaparecer la Defensoría del Pueblo, pero luego acude a ella justamente para solicitar este respeto a sus derechos. Le pido, doctor Gutiérrez, que nos espere un minuto para irnos a la pausa y regresamos con su respuesta, por favor. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Esto es Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Doctor, le había consultado sobre esta denuncia que presentó ayer ante la Defensoría el candidato presidencial Pedro Castillo, pidiendo garantías, pidiendo respeto a sus derechos constitucionales y fundamentales, y además manifestando pues de que su vida estaba en riesgo. No sé si es la Defensoría la instancia competente para recibir una denuncia así, si van ustedes a tomar alguna acción oportuna sobre el particular, y si le parece algo contradictorio que tras deslizar la posibilidad de desaparecer la Defensoría, Castillo acuda a ella para pedir respeto a sus derechos. Bueno, usted me pregunta qué podemos hacer y yo le diré que ya hemos hecho. En atención justamente al pedido del señor candidato Castillo, hemos trasladado esta solicitud a la Prefectura de Lima, porque en su pedido había adjuntado la solicitud, precisamente el formato que se debe presentar a la Prefectura, pero no lo había presentado. Nosotros verificamos que en efecto no se había presentado, y además vamos a supervisar, vamos a hacer un monitoreo, un seguimiento al procedimiento que se inicia cuando este tipo de solicitudes se presentan. Estos son procedimientos sumamente rápidos, debe durar 24, máximo 48 horas para que se le otorgue las garantías, pero ahí conviene señalar que el candidato Castillo tiene seguridad las 24 horas del día. Seguramente la Prefectura, si así lo meritúa, va a citar a la otra parte, y si se retracta o si adopta otra actitud distinta a la expresada, probablemente el asunto concluye ahí, y si no se ponen de acuerdo, probablemente haya alguna diligencia. Entonces la Defensoría va a hacer un seguimiento a todo este procedimiento que, como se ha señalado, le corresponde a la Prefectura. Respecto de si le parece paradójico, ¿no? Bueno, a mí me parece importante que los candidatos entiendan el valor, la importancia de las instituciones. El Estado no empieza y termina en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Existen otras instituciones que justamente tienen otras competencias, otras responsabilidades para garantizar derechos o para que funcione la institucionalidad de la administración pública, y es importante que los candidatos lo entiendan. Y bueno, y utilizar los mecanismos apropiados en el sentido de, primero, lo que debe expresar la policía en relación a las garantías, que imaginamos tiene todo el derecho el candidato Castillo de solicitarlas, ante lo que ocurrió el sábado en relación al ex candidato Rafael López Aliaga, ¿no? Fue expreso lo que dijo,
Y evidentemente ayer ha habido con sus representantes algún ensayo señalando que había sido un error, pero hay que evitar situaciones de esta naturaleza que nos genera mucho más violencia, no solamente en el verbo, sino en lo que representa un verbo de esta naturaleza, defensor. Y me imagino que su palabra también coincide en ese sentido. Nosotros con anticipación, al pedido del candidato Castillo, expresamos nuestro total rechazo a estas expresiones de odio, de violencia, en el particular caso que usted señala, que se da en un contexto electoral, y en todos los casos. La Defensoría tiene una larga tradición y acción respecto a este tipo de discursos, este tipo de expresiones, y oportunamente, como digo, antes de que el candidato Castillo acuda a la Defensoría, ya nos habíamos pronunciado clara y frontalmente en contra. Defensor, en el comunicado que ustedes han publicado hay un párrafo también referido a cómo se debe cambiar eventualmente nuestra Constitución. ¿Pueden explicarnos, por favor, qué es lo que quiere precisar respecto de esa intención que ha sido parte del debate de los últimos días y semanas? Bueno, lo que la Defensoría señala en ese párrafo es lo que ya con antelación también hemos establecido. El poder constituyente no es ni absoluto ni limitado. Los estados no pueden desconocer los compromisos constitucionales suscritos, el contenido material de los derechos humanos, los principios básicos del Estado constitucional. La Constitución es una ley, pero no es cualquier ley. Para modificar la Constitución se requiere respetar escrupulosamente el procedimiento para su modificación, que está alojado en el artículo 206 de la propia Constitución. Querer establecer otras vías, saltos, otros mecanismos, apelando a determinada representación, pues justamente colisiona con la Constitución, y esos son los temas que deberían formar parte del debate, porque mire Fernando, usted recordará que a lo largo de los años, los presidentes, una vez que llegan, se olvidan de los compromisos, de todo aquello que han firmado. Y usted verá que lo de cada 28 de julio hacen un discurso que al año siguiente lo olvidan. Lo mismo sucede con los presidentes y presidentas del Consejo de Ministros. Llegan, presentan un plan y luego lo olvidan ya en el ejercicio mismo, y el siguiente presidente también lo olvida, el siguiente presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ese es el valor del debate público, del diálogo, de los compromisos, del deber de colaboración y el escrutinio permanente de las otras instituciones que controlan el poder y también de la ciudadanía. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos la Constitución no es cualquier ley, es una ley, pero no es cualquier ley, y por lo tanto tiene un procedimiento muy reforzado para su modificación. Sí, en ese sentido, solamente antes de pasar a la pregunta de Carlos Villarreal, están, digamos, impulsando una proclama ciudadana, las iglesias, transparencia, comisiones de derechos humanos, respecto a un compromiso solemne. ¿Cree usted, defensor, después de todo lo que usted señala, que efectivamente somos conscientes de que prometen una cosa, hacen una cosa completamente distinta, la institucionalización de la palabra prácticamente no existe? ¿De qué manera debería llevarse a cabo para que estos compromisos de verdad tengan el valor que todos los peruanos merecemos? Proponemos tres actos. Son valiosos, son importantes los compromisos, porque hay que revalorar el respeto a la palabra de una persona que quiere llegar a una instancia pública. Entonces, son importantes los compromisos. En segundo lugar, revalorar el debate electoral y el debate público permanente que nos conduce al diálogo, que nos conduce a conocer los argumentos y que nos conduce al acercamiento. Y en tercer lugar, ya cuando están instalados en el poder, un seguimiento ciudadano
permanente. Yo soy un convencido que no importa quién gane las elecciones, al día siguiente todas las demás instituciones y toda la sociedad tiene que hacerse comprender que el poder es central y es ilimitado. Doctor Gutiérrez. Estos son los 3 pasos que yo sugeriría, plantearía desde la Defensoría del Pueblo. Los compromisos, el debate y ese seguimiento ciudadano e institucional al día siguiente de las elecciones. Doctor Gutiérrez, quería aprovechar la oportunidad para tocarle otro tema que ha generado mucha polémica y también preocupación al pueblo, sobre todo que en estos momentos se está requiriendo las vacunas. Esta denuncia, estos hechos que han ocurrido sobre las denominadas jeringas vacías. Las autoridades han prometido una vigilancia estricta sobre el particular. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo también podría participar en esta vigilancia para el cumplimiento de los protocolos y básicamente que se vacune a la población como debe ser. Estamos hablando de adultos mayores. Pero ¿cuál es su opinión sobre estos hechos? Bueno, 2 cosas. En primer lugar, nosotros como Defensoría tan pronto hemos tomado noticia de eso, vamos a implementar una supervisión, un seguimiento. De hecho, ya estamos supervisando y haciendo un seguimiento a todo el proceso de vacunación, pero en este particular caso vamos a abocarnos puntualmente, pero también la Contraloría General de la República vamos a coordinar con ellos porque allí hay el uso de bienes públicos y quisiéramos ver hasta qué dimensión tiene esto, si es una situación insular o va mucho más allá, pero en cualquier caso debemos activar todas las instituciones, empezando desde luego por la Defensoría, para evitar que esta situación se repita. Hasta ahora se puede decir que han sido hechos aislados. Se supone que hay una identificación de 3 casos, pero en todo caso debe ir, digamos, por cuerdas separadas para que no se afecte el proceso de vacunación, que es importantísimo, y por el otro lado para determinar las sanciones correspondientes a quienes son capaces de aprovecharse de estas circunstancias, si así fuera el caso comprobado, ¿no? Defensor, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a esta hora a los titulares de RPP y regresamos con más.